Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, en el que nos cuenta un increíble encuentro con la Llorona, a quien tuvo frente a ella y con quien pudo hablar. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Cuando era niña, Real del Monte era el lugar soñado para todos los que vivíamos ahí, así como para todas las personas que lo visitaron antes de la aparición del Internet y sobre todo de su denominación como pueblo mágico, porque en ese entonces era difícil ver los ríos de gente que ves en la actualidad, ya que el turismo era el meramente necesario y en horarios regulados, de modo que entre semana era un pueblo más de la República Mexicana, a excepción de la belleza que caracteriza a Real del Monte, que simplemente no tiene comparación, por lo que mi infancia fue literalmente de fantasía, creciendo entre la naturaleza, alimentándome con comida local y disfrutando del clima frío de este lugar. Y lo mejor para mí era el mes de noviembre, cuando hace más frío y cuando las casas comienzan a adornarse para el Día de Muertos. Y justamente en esta fecha es cuando sucedió el relato que les quiero compartir, solo que varios años después, cuando ya estaba en la universidad y cuando solo regresaba al pueblo los fines de semana, ya que en los días de clases me quedaba en un pequeño cuarto de una casa de estudiantes, y esa vez recuerdo estar muy emocionada por regresar a mi pueblo, pero una compañera de la escuela me invitó a una fiesta que haría en su casa, y como cualquier joven universitaria, acepté, sobre todo para convivir con mis compañeros, porque tengo una condición médica que me impide tomar alcohol, por lo que estas fiestas para mí significaban solo ir a comer y platicar con mis amigos, pero esa noche en especial, el tiempo me ganó y cuando vi el reloj, ya habían pasado un par de horas de la hora en la que les dije que llegaría a mis padres, por lo que les marqué nuevamente del teléfono de la casa de mi amiga para decirles que llegaría pasadita la medianoche, aprovechando que todavía alcanzaba el último camión, a lo que se negó en un principio mi madre, diciéndome que era peligroso viajar a esa hora de la noche, pero yo insistí, porque sabía que la fiesta de mi amiga terminaría hasta tarde y que no tendría la oportunidad de dormir o de descansar, de modo que unos minutos después ya iba en el último camión de la noche, viajando entre la densa oscuridad de las montañas, viendo a lo lejos las luces de la ciudad y adentrándome poco a poco en el frío y la neblina que caracteriza a esta región. Esa vez solo viajábamos cerca de 10 personas, quienes se fueron bajando en el camino hasta quedarme yo sola, y justo en la entrada del pueblo le solicité la bajada al chofer, quien amablemente me pidió que me fuera con cuidado debido a la hora y a la neblina que no dejaba ver bien el camino donde pisaba, y agradeciéndole, también le dije que le fuera bien, porque aquella noche estaba más nebulosa que de costumbre, pese a que Real del Monte se caracteriza por la neblina, pero esa vez en especial, la densidad de las nubes estaba demasiado cerrada y casi no te dejaba ver a la distancia, por lo que confiada de conocer las calles de memoria, comencé a caminar casi a ciegas entre aquellas calles blancas, cuando de pronto recordé una de las historias que más solía contar mi abuela, en la que decía que cuando la neblina estaba así de cerrada, era porque se conectaba el mundo de los muertos con el de los vivos, y que en esas ocasiones podías sentir la respiración de las almas pasando a un lado de ti, aunque no las pudieras ver, lo que me hizo poner especial atención en aquello, porque aunque no creía en las historias de miedo, siempre prefería estar alerta para evitar ser víctima de cualquier situación. Mientras caminaba por la calle principal, recuerdo haber saludado al velador
quien pasó en su bicicleta, saludándome con el silbato que llevaba en la boca, y también me encontré con el puesto de tacos de Don Chuy, quien ya estaba limpiando su comal para recoger todo e irse a descansar. Pero cuando entré por la calle que me llevaría a mi casa, noté que estaba completamente vacía, con las luces de las casas totalmente apagadas, lo que honestamente me dio un poco de miedo, pero al mismo tiempo sabía que ya estaba cerca y que en unos 5 minutos estaría en casa, tomando un poco de chocolate caliente con pan. Pero justo cuando comencé mi recorrido en este sendero, a lo lejos vi que venía una mujer que por la neblina no alcanzaba a reconocer, porque a esa hora y en ese lugar solo se podía tratar de una vecina o incluso de un familiar. Pero mientras más nos acercábamos para encontrarnos de frente, me comencé a poner muy nerviosa porque no la podía identificar, y sobre todo porque aquella mujer parecía traer un largo vestido blanco, parecido a los vestidos de novia, y su forma de caminar era muy particular, haciendo un extraño movimiento en cada paso, parecido al que hace una persona cuando camina sobre lodo o sobre una superficie muy resbalosa, porque parecía no tener control de su cuerpo o como si éste le pesara mucho, por lo que pensé en un inicio que quizá estaba herida o que necesitaba ayuda, por lo que aceleré mi paso para encontrarme rápidamente con ella. Pero unos segundos después me arrepentí de haber hecho esto, porque cuando la tuve a unos metros de distancia, la pude ver bien, y me percaté que se trataba de una mujer que parecía haber tenido un accidente, ya que estaba completamente mojada, con la piel pálida, al punto de la hipotermia. Lo pude saber porque la toqué del hombro para preguntarle si estaba bien, y su piel estaba helada, pero la mujer solamente miraba hacia adelante, como si no se percatara de mi presencia. Así que pensando que quizá tenía un tipo de trauma, me puse frente a ella para intentar hablarle directamente a los ojos, pero cuando lo hice, fue cuando me percaté que algo no estaba bien, porque sus ojos, en general, eran como los de cualquier persona normal en cuanto al color y al tamaño, pero con la extraña excepción de que eran totalmente opacos, carente de ese clásico brillo de los seres vivos, del que no nos damos cuenta regularmente, pero que es muy evidente cuando alguien no lo tiene, porque así me pasó a mí, ya que al ver aquellos ojos sin vida, fue cuando sentí un horrible terror, al percatarme que la mujer que tenía frente a mí y a la que había tocado segundos atrás, ya no tenía vida. Pero justo cuando iba a comenzar a gritar y cuando me preparaba mentalmente para correr, la mujer parpadeó como si hubiera despertado de un sueño y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿no ha visto a mis hijos?». Lo que me heló la sangre y me puso al punto del desmayo, porque aquella voz no era nada parecida a la voz de una mujer, ya que parecía esforzarse para decir cada una de las palabras, como si tuviera un daño en las cuerdas vocales. Además de que cuando abrió la boca, solo pude ver en su interior un tipo de viscosidad negra, en lugar de dientes y lengua. Así que comencé a correr, huyendo de aquella mujer, y temerosa de tropezarme en medio de la neblina y caerme, quedando a merced de aquella entidad, la cual, justo en ese momento, comenzó a gritar. Primero lo hizo fuerte y corto, en un par de ocasiones, como si tuviera un tipo de dolor, pero después vino lo peor, porque emitió un par de gritos fuertes y tan largos que era imposible para una persona común, y en aquel grito alcancé a escuchar que hacía una referencia a sus hijos, pero no la clásica frase que suelen contar, porque al menos en esta ocasión lo que decía era casi inentendible, porque insisto, no tenía dientes ni lengua y gritaba con una voz gutural, además de que el sonido era tan fuerte que era casi imposible entender lo que decía.
pero en mi caso, al no estar tan lejos de ella, estoy segura de lo que escuché, y solo puedo decir que en efecto era un lamento por sus hijos desaparecidos. Esa vez, cuando iba corriendo, a lo lejos alcancé a ver a mis padres, quienes salieron a la calle con linterna en mano para buscarme, y cuando los encontré, no podía hablar del miedo, porque solo tartamudeaba, intentándoles decir lo que acababa de ver, pero ellos parecían saber más de lo que creía, y solo me decían que no les dijera nada, y que me apurara para meternos a la casa. Cuando llegamos, mi madre tomó un ajo, y con él marcó la puerta y las ventanas que daban a la calle, haciendo una cruz y rezando la oración del Padre Nuestro para que Dios nos protegiera de lo que acababa de ver. Esa noche, los gritos de aquella mujer duraron unos 5 minutos aproximadamente, en los cuales variaba el volumen y la densidad del grito, pero siempre diciendo lo mismo y con la misma intención, misma que estaba llena de dolor, pero también de mucho odio, porque se podía sentir solamente con escucharla. Pero pasado ese tiempo, gracias a Dios todo terminó, y esa noche ya no pude dormir, ni mis padres tampoco, y a la mañana siguiente, el llanto de la Llorona era el tema principal del pueblo, porque casi todas las familias afirmaban haberlo escuchado, independientemente de que estuvieran cerca o lejos del lugar donde yo la vi. Pero a diferencia de todos ellos, yo había sido la única que no solamente tuvo la mala fortuna de estar frente a ella, sino también de escucharla hablar, asegurándome que hay entidades del más allá que pueden presentarse de forma física, como cualquier persona común, pero su naturaleza oscura no se puede ocultar, y esa noche lo pude comprobar al ver sus ojos, los cuales nunca olvidaré. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les pareció la historia? A mí me impactó demasiado, porque quizá este sea el primer relato en el que alguien pudo interactuar de forma tan cercana y personal con este ser, viviendo una de las experiencias más aterradoras que alguien puede presenciar. En esta ocasión, aprovecho para enviarles un saludo a los exploradores de la niebla que se suscribieron recientemente al canal, entre los que se encuentran Leonardo Martínez, Fabi SC, Paco Valdés y Balak 13. Si quieren que les envíe un saludo en el próximo video, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren apoyar a que este canal siga creciendo, pueden hacerlo con un super gracias, donde a manera de agradecimiento les dedicaré uno de los relatos, haciendo mención de su nombre al inicio de un video, o también pueden ayudarme suscribiéndose al canal. Ambos métodos serán de mucha ayuda para seguir creando más contenido. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una vela. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.